¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hace casi algunas semanas, unos pocos días, en verdad, colgué dos videos muy importantes y significativos, no solamente para mí o para el proyecto en sí, sino creo que también para la Iglesia Universal y más aún en estos tiempos que estamos viviendo. Había colgado una experiencia que tuve en el año 2017 visitando una iglesia ortodoxa y también hice otro video hablando sobre los medios y las acciones muy concretas que nosotros como católicos debemos hacer para retornar a la unidad con la iglesia ortodoxa. Sin embargo, esa realidad no solamente está enraizada con la iglesia ortodoxa, sino que también está relacionada aún más y con mayores dificultades, me parece, con las iglesias protestantes. En ese sentido, quiero hacer un video acerca de cómo podemos trabajar juntos para obtener este camino de diálogo y de unidad. En primer lugar, creo que va a ser necesario el poder hablar de manera directa, de manera sincera, de esos dogmas, de esas propuestas, de esas interpretaciones que nos diferencian muy grandemente, y es importante reconocer que así es. Y en ese camino de reconocer que el camino de reconciliación, de unidad, va a ser muy largo, va a ser complicado, pero no imposible, porque la unidad es una promesa del Señor Jesús. Es Cristo que quiere hacerse evidente en la unidad. Cuando Jesús hace su oración al Padre pidiendo por el pueblo cristiano que van a ser, le dice al Padre, o en el proceso de la oración, menciona que el mundo va a reconocer a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, si es que permanecemos en la unidad, así como yo estoy unido a ti, Padre. Así como Jesús y su Padre están unidos íntimamente y no se separan, de igual manera nosotros como cristianos debemos estar unidos íntimamente, de manera real, concreta, sin discusión, sin pelea, sino más bien trabajando por la unidad. En ese sentido, para las iglesias protestantes va a ser necesario, en primer lugar, que todas las iglesias protestantes tengan un concilio, que es un tema o una metodología 100% bíblica, y al mismo tiempo es también un tema que para muchas iglesias protestantes les genera un poco de escozor, les genera un poco de miedo, porque el pensar de que solo la revelación únicamente y exclusivamente está solo en la Biblia, y que a pesar cada persona va a tener la libre interpretación de poder escoger qué textos, qué no textos, cómo interpretarlos, pues va generando división entre una y otra iglesia. Muchas de las iglesias protestantes tienen sus raíces en iglesias que salieron de otras. Muchas iglesias pentecostales salieron de iglesias evangélicas, muchas iglesias evangélicas salieron de otras iglesias libres salieron de la llamada reforma protestante, del luteranismo, otras salieron del anglicanismo. De hecho, muchas de las corrientes que actualmente existen y que se empiezan a desarrollar en el siglo XVIII, XIX, surgen justamente con más consideración en Estados Unidos, donde llega un cristianismo eh, anglicano, anglicano en la época de las 13 colonias, y se fue expandiendo ese criterio de que yo leo la Biblia como yo desea y puedo caer en el error de interpretarla como sea y no darle reconsideración a lo que la iglesia es en esencia: conciliar, sinodal. Es Dios el que instaura en primer lugar una iglesia y no una Biblia. La Biblia no baja del cielo automáticamente, no bajaron unos libros del Antiguo Testamento y se juntaron solitos, no bajaron del cielo
otro compendio de libros del Nuevo Testamento y se juntaron y solito apareció en, no sé, en la casa de los 12 apóstoles y dijeron, bueno, esto vamos a empezar a predicar. Tampoco fueron de ciudad en ciudad llevando una Biblia en el brazo, ¿no? Hablando sobre la salvación, sino más bien el Espíritu Santo se depositó en la iglesia, en las personas, en ti, en mí, carne y hueso. Así como hay palabra de Dios, también hay pueblo de Dios. Y así como la palabra de Dios expresa la fe, también el pueblo de Dios expresa la fe. Y más aún es el Espíritu Santo el que ha sido depositado en la iglesia. Partiendo de eso, pues nos damos cuenta que se necesita volver a romper esa idiosincrasia de pensar primero la Biblia y después la iglesia, lo cual no fue así. Primero fue la iglesia y después la Biblia. En ese camino, cuando recordemos eso, pues vamos a ver desde el Concilio de Jerusalén, que está en Hechos de los Apóstoles, hasta el año 1054, donde ocurre el gran primer cisma, pues ocurren diferentes concilios y todos los concilios buscan confirmar la fe que a su vez están expuestas en la palabra de Dios. Es esta iglesia primitiva en el siglo IV que va a compilar los textos que se van a utilizar incluso a futuro en las iglesias que se separaron. Por lo tanto, hago una invitación con cariño, con respeto, con integridad, honrando su nombre y su trayectoria de una u otra manera también tradicional, a todas esas iglesias, la comunión de iglesias anglicanas, la comunión de iglesias luteranas, las iglesias libres evangélicas y toda iglesia que reconozca, que valore, que integre dentro de su tradición evangélica los concilios, los primeros concilios de los primeros 1000 años de la iglesia. Ese me parece que es el criterio más importante que tenemos todos los cristianos que acoger. Cuando todas las iglesias se junten, las iglesias protestantes se junten, invitando también a todas las iglesias, las metodistas, las pentecostales, las evangélicas, las iglesias libres, los adventistas de la Nueva Reforma, todas estas comunidades que salen muchos años después. Sobre todo estas iglesias, sobre todo la luterana, con quien fue la primera separación con Martín Lutero, y la anglicana a causa del rey Enrique VIII, que en sus tradiciones yo sé que valoran los concilios, valoran las imágenes religiosas, valoran a María como Madre de Dios, creen en la Santísima Trinidad, tienen, digamos, una especie de figura de sucesión apostólica. El culto que hacen es un culto muy similar, muy parecido al rito católico, el Novus Ordo. Y yo creo que por ahí podemos empezar. Y todas juntas, ya no llamarse iglesia luterana aquí, iglesia anglicana allá, iglesias evangélicas allá, iglesias del convenio de Uther por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que todas juntas puedan buscar un nombre que pueda ayudar a recomponer esa unidad con la iglesia católica apostólica, llamada romana, y la iglesia católica ortodoxa, ¿no? Entonces, tal vez se llamen, no sé, las iglesias católicas libres, ¿no? Las iglesias católicas apostólicas, ¿no? Simplemente así, ¿no? Y ya no van a utilizar esos términos como que muy separatistas. Más aún, hasta donde yo tengo entendido, muchas de estas iglesias que empezaron incluso también con la iglesia de Calvino, o que empezaron con los primeros reformadores de las corrientes protestantes, eh, creen en el credo de Nicea, creen en el credo niceno constantinopolitano y lo rezan como tal, ¿no? Y en su credo dicen: yo creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Pues vale, entonces
Llámense así también, somos la Iglesia Católica Apostólica, y yo creo que va a ser un gran avance con las iglesias protestantes. Me parece que es el gran camino complicado y difícil que los últimos pontífices están buscando. Como ha dicho el Papa Francisco a la comunión de iglesias ortodoxas, la Iglesia Católica de Roma o la Iglesia de Roma no pretende imponer nada que no sea la misma profesión de fe. Así que amigos, les invito a que puedan rezar por la unidad de los cristianos y podamos también poner los medios para buscar ese camino. Seguirá habiendo debates, por supuesto, seguirá habiendo muchos temas que nos diferencian en la celebración, si es que mi obispo es un verdadero obispo, si es que mi presbítero es un verdadero presbítero, si es que los sacramentos son 7, son 5, son 2, son 40, si la Biblia debe interpretarse así o asá, si Cristo realmente está o no en mi culto protestante, ¿no? ¿Por qué la Eucaristía es una experiencia real de Jesús y no un símbolo? Etcétera. Pero hay que ir hablando de esos temas que ciertamente nos diferencian. Muchas iglesias protestantes han olvidado el cariño que los primeros reformadores tenían sobre los sacramentos, de manera muy particular sobre la Eucaristía, ¿no? Lo que le molestaba a Lutero era la forma de organización y el testimonio que lamentablemente se dio de una manera eh, indigna o injusta de muchos líderes de la Iglesia Católica en ese momento, para que vean que sí, el testimonio es importante. Y fue justamente lo que le escandalizó a Lutero. Y que me atrevería a decir que tuvo una buena intención, pero lamentablemente esa intención llevó a la Iglesia a dividirse. Hubieron otros asuntos políticos y económicos de los príncipes de Alemania que facilitaron la división con la Iglesia. Pero esas cosas ya pasaron, ya no hay ningunos príncipes de Alemania, ya Martín Lutero falleció, ya se han estado firmando acuerdos de alianzas. Hace no mucho con el Papa Francisco ha habido un encuentro o una jornada de católicos y luteranos. Hace no mucho tampoco el Papa Francisco ha visitado o ha tenido una relación de comunicación con el rey actual de Inglaterra, que me parece que a su vez es la cabeza visible de la iglesia anglicana, y también con el obispo de Canterbury. Entonces yo creo que se están dando los gestos y los espacios y nos toca a nosotros los fieles a poder seguir esa corriente. Gracias por su atención, paz y bien y nos vemos en otro video. Bendiciones.